Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Escuela de Toro Carnero, ya con el canal en YouTube, como os expliqué en el podcast que he grabado hace nada. Y bueno, hoy tenemos como primera invitada a la doctora Mónica Martínez, a la que conozco desde hace unos años y que no se me ocurre tener una invitada mejor para este primer directo en YouTube. Bueno, primero, Mónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación, eso lo primero. Nada, gracias a ti por invitarme, ya sabes. Vale. Y bueno, la idea de este primer episodio, bueno, de todos los episodios, como dije en el podcast, es tener charlas informales con biólogos genetistas con amplia experiencia y que trabajan en genética en diferentes ámbitos, para que nos expliquen a todos un poco, en un lenguaje sencillo, pues diferentes aspectos de esta rama de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, si te parece, Mónica, creo que podríamos empezar, como el primer episodio que tengo en el canal es un poco hablando por el Día del ADN, que hablemos de qué es el ADN y, bueno, no, vamos a empezar por otra cosa primero, perdón. Vamos a hacerte la pregunta primero de, ¿qué te hizo estudiar biología? Siempre tuviste claro que lo tuyo era la ciencia. Uf, bueno, no lo tuve claro porque cuando yo empecé, de hecho fue un problema porque es lo típico que tenías que seleccionar qué carrera querías hacer y yo no sabía, o sea, mis padres estaban obsesionados que hiciera ingeniería y yo sabía que era ingeniería, ¿no? Y no sé si te acuerdas que teníamos el libro de Petete en el que yo decía, vale, las ingenierías no, y entonces quitabas como la mayor parte del libro, y entonces luego se me quedaban pues enfermería, farmacia, medicina y biología, ¿no? Y decía, es que no sé, es que no me veo siendo médico, es que como que no me veía haciendo nada de esto. Y, y luego hay señales en la vida que están ahí y hay a veces que las ves y no las ves. Y yo durante mucho tiempo había estado comprándome la revista de investigación y ciencia en mi casa y prácticamente no había leído ningún artículo. O sea, era una cosa como que me llamaba mucha atención, pero como que no tenía la paciencia para leerme los artículos. Entonces, así. Pero hubo un día que dije, no, me llamó la atención un artículo que era el proyecto Genoma Humano. Y digo, ¿qué es esto? Voy a leer qué es esto. Y es cuando empezó, o sea, recuerdo leerlo como subrayándolo, haciendo círculos, digo, madre mía, yo quiero hacer esto, y grité, mamá, ya sé lo que quiero hacer. Y entonces busqué cuál era la carrera que tenía más asignaturas de genética y esa fue biología y a partir de ahí ya hice mi camino, ¿no? Que era estudiar la licenciatura de biología y luego hacerme genetista en la universidad que en entonces tenía más asignaturas de genética que eran la Complutense de Madrid. También estoy mirando la de Santiago, pero por cercanía o más facilidad de volver a Bilbao, que era donde yo venía, elegí la Complutense de Madrid. Pero sí, esa fue la trayectoria. Vaya, y bueno, ahora estás trabajando en genética, me gustaría, si puedes contarlo, claro, lógicamente, a qué te dedicas actualmente. Bueno, primero, ¿qué significa ser genetista realmente? Porque aunque hablamos de genetistas, creo que hay gente que no lo tiene del todo claro. Y sí, ¿en qué trabajas actualmente? Sí, sí se puede contar, claro. Sí, la verdad es que me parece curioso porque cuando la gente te pregunta qué profesión tienes y yo digo genetista, veo que las reacciones son como, se quedan como ¿Esto qué es, confusos, no? ¿no? Como, ¿qué Sí. genes? ¿Qué? ¿Pero qué haces exactamente, no? Y entonces yo digo, bueno, pues lo decía de una manera, pero claro, siempre me lo acaban diciendo, pero entonces en investigación, y yo tenía que decir, no, en hospital. Pero investigando, no, diagnosticando. Entonces al final he cambiado la frase para que se entienda mejor, que es yo diagnostico pacientes que tienen una enfermedad hereditaria y yo lo que busco es la causa que hay detrás de eso. Le doy el nombre y apellidos a esa enfermedad y a partir de ahí, sabiendo cuál es la causa, pues luego se puede cambiar el tratamiento, si en el caso de que lo haya, se puede hacer una prognosis, un seguimiento del paciente a partir de lo que hacemos en el día a día los genetistas clínicos, porque hay un montón de genetistas, como en todo, y yo soy biólogo genetista, pero clínico. Bueno, realmente, efectivamente es como tú dices, ¿no? Somos grandes conocidos y precisamente esta serie de episodios que se grabarán y se colgarán en el canal es para eso, ¿no? No solamente para explicar cosas de la genética, para que la gente un poco entienda los términos y determinados aspectos de esa rama del conocimiento, sino también para dar a conocer la labor de esos biólogos genetistas que, en mi opinión y la de otros muchos, pues son los grandes conocidos. Tú, un médico, sabes lo que hace, una enfermera sabe lo que hace, un biólogo genetista no sabes lo que hace, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. Entonces, bueno, volvemos un poco al principio, Mónica, porque habíamos hablado de ti, en ese primer vídeo habíamos hablado por el día del ADN un poquito, pero me gustaría hablar, o que tú lo pudieras explicar también un poquito, hablar del ADN, ¿no? ¿Qué es el ADN? Que explicaros un poquito, pues para que no lo sepa mucho, ¿no?
¿Cómo explicarías qué es el ADN y por qué decimos que es la molécula de ADN? Es que es la pregunta. Pero además, a mí me El gusta millón, ¿no? incluso ubicarlo, porque cuando la gente con lo del COVID empezó a hablar del ADN, incluso del ARN, que yo decía, eh, vamos a ubicarlo, o sea, ¿dónde Ujú. está? Y luego qué es, ¿no? Y pues digamos que está en todas las células del cuerpo, tienen la misma información genética eh, y digamos que están situadas dentro del núcleo de las células. Las células tienen varias capas y digamos que en la capa más central es donde está el ADN. El ADN es, digamos que es, me gusta decirlo como la unidad básica de la información que tenemos en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Es como si tú tuvieras un diccionario de, para que tú pudieras determinar las características del cuerpo. Entonces, en momentos dados hay cada capítulo, que cada capítulo puede ser un tejido en concreto, que tiene una información genética en concreto. Lo único que normalmente, si nosotros en el alfabeto tenemos 29 letras, si no me equivoco, que eso construyen palabras, nosotros en vez de tener 29 letras tenemos cuatro, que en función de la repetición que tienen, y las combinaciones, pues nosotros somos capaces de traducirlo al idioma, que es las proteínas, que ese es el idioma, es decir, esas proteínas son pues otro tipo de molécula que tiene una función determinada y en función de la función que tiene en el cuerpo, pues te va a hacer una cosa u otra. Pero lo importante es eso, que todas las células tienen la capacidad de tener la misma información genética, lo único que en algunos momentos hay unos genes que hablan y otros se callan y en función de los que hablan y los que se callan, pues uno va a ser un ojo y otro va a ser un corazón. Y lo importante de por qué se dice que es hereditario, y eso es importante sobre todo para diferenciar ciertas cosas de cuando te pasa algo en la piel, de cuando te pasa que es porque algo te ha pasado y eso no se va a heredar, porque simplemente te has quemado a algo que te pasa directamente en esas células que van a pasar a la siguiente descendencia, que son los ovarios y los espermatozoides. Entonces, si hay una alteración en una de las letras, lo que te puede hacer es que te cambia la palabra. Al cambiarte la palabra, cambia la proteína y al cambiarte la proteína, cambia la función. Y entonces, en función de ese cambio, puede ser bueno o puede ser malo. Vale, es decir, que por recapitular un poquito, ¿no? Es decir, que el ADN es la molécula que almacena las instrucciones de constitución de los organismos, en general de los seres vivos en general, ¿no? Cualquier ser vivo está formado por células, como bien dijiste antes, y las células contienen ese ADN, que es el material genético, la molécula que contiene esas instrucciones, ¿no? Esa información. Vale, eso la verdad es que la verdad que muy interesante, es muy amplio este tema. Iremos hablando con otros invitados, pero la verdad es que el tema del ADN es muy amplio y bueno, poco a poco lo iremos desgranando, ¿no? Eh, Hablamos antes de que bueno, esa información está ahí, toda contenida ahí, pero bueno, si esa información la contenemos todos los seres vivos, algo tiene que haber diferente para que los seres vivos nos diferenciemos. Obviamente nos parecemos mucho entre nosotros, digo, entre los seres humanos, pero nos diferenciamos de otras especies, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que puedas explicar mejor un poquito eso de bueno, cuánto nos parecemos entre nosotros, con otras especies, porque parece, y a lo mejor a los oyentes va a sorprender, hay más similitudes de las que pensamos, ¿no? Correcto, creo que está en torno que nos parecemos en un 99%, si no recuerdo mal. Y ese es el 0,1% que al igual la gente pensaría que es otro porcentaje, pero realmente es ese, es el que nos hace que nosotros tengamos esas pequeñas diferencias. Esas pequeñas diferencias es la que marca digamos, lo que te puede pasar. Es verdad que en función de las especies, luego también tenemos digamos que es lo que nos caracteriza como ser humano, para que tú tengas características de ser humano y no tengas características de perro. Tenemos un 99% de igualdad. Lo único que es lo que cambia es el 0,1%, que es lo que hace pues que uno sea pelirrojo, otro que tenga miopía, otro que tenga diabetes, otro que tenga pues que sea más alto, otro que sea más guapo, y entonces, pues por lo que, como decíamos antes, pues en función de esas alteraciones pueden ser buenas o menos buenas. Vale, es decir, que bueno, que obviamente nos parecemos, dentro del ser humano nos parecemos todos, aunque tengamos diferencias visibles, lógicamente no todos somos iguales, ¿no? Bueno, hay una excepción, ¿no? Realmente los gemelos sí que son Correcto, exactamente iguales porque en teoría tienen la misma información genética, ¿no? Pero exacto, a hay muy excepción de los poquito, gemelos, sí. claro, hay muy poquita de diferencia en cuanto, genéticamente hablando, estoy hablando,
entre diferentes personas. Sí, un poquito más de diferencia con otras especies, ¿no? Pero sí que es cierto que compartimos bastante información, ¿no? Mm. Vale. Eh, Esas pequeñas diferencias o ¿tiene algo que ver con lo que llamamos mutaciones? No sé, comenta un poco el tema. A ver Pues sí, la verdad es que, bueno, nosotros, bueno, en clínica, como ya sabes, pues vamos cambiando los nombres, pero originariamente, porque la palabra mutación tiene connotaciones negativas, pero la palabra mutación surge como cambio. Lo único que a día de hoy lo hemos cambiado a la palabra variante, que si se busca en Google se encuentran las palabras variantes genéticas, pero la palabra mutación originariamente se puso para definir qué es un cambio. Las mutaciones podían ser de tres tipos: benigna, eh, mala o deleteria y neutral. Es decir, que a día de hoy, que yo cuando digo que es neutral, es a día de hoy no sé lo que hace, no que no no tenemos tenga conocimiento nada que para saber. hacer, es que a Ujú. día de hoy yo o la ciencia no sabe el destino de ese cambio. Y hay cambios en los que se saben que no pasa nada. O otra vez, o que da una característica que tengo los ojos un poco más rasgados que el otro, pero que no es nada asociado a algo malo o que no lo sepa, sino que algo que está común en la población, vamos a hacer. Un rasgo diferente, simplemente una característica diferente que no supone ninguna alteración patogénica, patológica, vamos, Claro, ninguna alteración, correcto. exacto. Simplemente a veces son adaptaciones al medio, porque realmente entonces, Correcto. yo en el cine y a nivel, bueno, pensamiento general, asociamos mutación a algo malo, ¿no? Porque mutación asociamos un Sí, a mutante, bueno, mutante, unas claro. escamas y tres brazos, ¿no? Pero realmente no siempre es así. Digo desde el punto de vista, hablando con términos genéticos, ¿no? No siempre es así. Y que todos somos mutantes. O sea, como nos diferenciamos en 0,1%, todos somos mutantes. El asunto es que lo que determine es el tipo de mutación que tú tengas, lo que va a ser bueno o malo, pero no que tú porque seas mutante eres malo. Es que entra dentro de la variación o variabilidad que tenemos como seres humanos. Entonces, y de hecho es la adaptación. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del oso pardo y el oso blanco. El oso blanco en nieve no es ningún target, pero el oso pardo sí, porque se ve. Entonces, ¿quién es el mutante? O sea, no es que son mutantes los dos, son dos variaciones distintas que en función del contexto uno llama más la atención y puede ser cazable y el otro no. En lo nuestro hubo una característica que fue la mutación del cambio de color, que nosotros realmente seríamos la variación de los africanos, el no tener la pigmentación, porque el no tener la pigmentación de esa manera realmente eh, en función del contexto puede ser un problema. Es decir, si tú tienes una radiación solar muy fuerte y no tienes esa placa de protección de la melanina, que es el componente del pigmento de la piel, hace que tú puedas tener melanoma. En cambio, un africano muy en el norte, al no poder absorber la misma cantidad de luz porque tiene esa placa de protección, pues tenían problemas de raquitismo. Hoy en día está solucionado con la globalización porque tanto se puede dar cremas solares para protección del melanoma y por otro lado se puede dar vitamina D para protección del raquitismo. Está todo el mundo, pero durante un tiempo hubo una segregación de gente pigmentada en el sur y gente no pigmentada en el norte, pero simplemente por lo de los osos polares y los osos pardos, a la misma idea, y no deja de ser variantes. Y Y durante un bueno, tiempo se consideraron mutantes ellos, pero los mutantes éramos nosotros. sí, vamos, que en el fondo lo que habías hablado antes de que realmente son adaptaciones generalmente al medio, porque bueno, antiguamente pues, eran adaptaciones al medio en cualquier especie, pero bueno, actualmente por las adaptaciones son menores con la globalización, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que realmente, creo que ha quedado claro un poco el término mutación. Es cierto que creo que a nivel clínico el término mutación no se emplea para que la gente no lo asocie a algo negativo, sino que se emplea correcto. más bien variantes, que pueden ser Eso variantes es. benignas o patogénicas, o más o menos benignas, más o menos patogénicas. Vale. Pero vamos a pasar a otro tema y es que ahora que sabemos un poquito, has hablado del ADN y se han comentado lo de las mutaciones y tal, mm, ¿qué utilidad real tienen? Porque hay test genéticos que se hacen en algunas personas, porque ya están de moda, ¿no? Un test genético para lo que sea. ¿Realmente qué utilidad real tienen los test genéticos que tanto hemos hablado de ellos?
Pues la verdad que tienen bastantes funciones. De hecho, yo me dedico a una de las partes, que es darle lo que decía antes, ¿no? Yo buscar la causa que tiene una enfermedad. Muchas veces viene el médico con un listado de signos clínicos, de manifestaciones que tiene el paciente, de signos y síntomas, y pues buscas de ese 0,1% de diferencia, cuál es el que responde a lo que tiene el paciente. Y dentro de esas variaciones, ¿qué gen es el responsable? Primero, ¿qué variante en qué gen responsable de lo que tiene el paciente? Porque como todos somos portadores de muchas cosas, eh, hay algunas que son las determinantes porque la función que hace ese gen es lo que determina que tengas esa enfermedad. Entonces, yo lo que hago es buscar eso. Y eso, por ejemplo, es una de las funciones, hacer test genéticos de enfermedades hereditarias. Pero luego hay otras cosas, como por ejemplo, pues puede ser la farmacogenética, ¿no? Cómo el que tengas un cambio en un sitio puede hacer que te funcione mejor un fármaco que no. Eh, Hoy sabemos que hay gente intolerante a la lactosa, pues pasa lo mismo con los fármacos. Como dependemos de lo que las proteínas hagan, si la proteína está un poco chuchurría, como yo lo diría hacer, pues igual absorbe peor el medicamento, pero no es que pase nada. Entonces, por ejemplo, hay gente que el ginseng no lo tolera y otra gente sí. Hay gente que hay ciertos excipientes del medicamento que no. Entonces, de ahí surgen luego la farmacogenética y la nutrigenómica, que son otras dos ramas que surgen a raíz de ahí, pues para ver que esas pequeñas diferencias entre seres humanos hacen que igual el mismo medicamento no funcione igual para las mismas personas, dependiendo de lo que tú tengas en el contexto genético en el cuerpo. Vale, es decir, que esos test genéticos, entonces, pues lógicamente ayudan en la clínica, pero yo también hablo de esos otros test genéticos a veces que se hace la gente libremente, me refiero sin llegar a tener ninguna patología asociada, ni que haya una prescripción por detrás, o que un biólogo genetista recomiende el test o lo que sea, sino que se hacen otros test para que te dicen que tienes predisposición a lo que sea, ¿no? Esos test genéticos, lógicamente, pues bueno, tienen su base científica, pero al mismo tiempo están poniendo un riesgo frente a algo, ¿no? Que dicen que tiene más o menos riesgo frente a algo. A mí me gustaría que comentases un poquito cómo explicas tú lo del riesgo, porque es algo que a mí, cuando me lo comentaste, me pareció muy ilustrativo y creo que habías hablado de algún semáforo en rojo, cruzar la calle. Cuenta un poco qué supone ese riesgo. Vale, lo del tema de riesgo siempre lo cuento porque me parece curioso el cuando intentas llevar tu día a día laboral a la sociedad en un contexto que, como bien decíamos antes, no se entiende bien al 100%. Ujú, Digamos que cuando yo explico a lo que me dedico, una de las cosas que pasa es, por ejemplo, el riesgo de tener hijos a una cierta edad, por ejemplo. Y esto luego lo enlazo con el riesgo a tener Alzheimer o cardiovascular. Pero lo importante es entender lo que es el riesgo, porque cuando la gente me dice, entonces tú sabes si la gente va a tener Alzheimer, digo, sí y no, pero depende. Entonces tengo que llevar el concepto es una de respuesta muy gallega, ¿eh? Lo del depende es sí, una sí, respuesta muy gallega. totalmente, sí, sí, es como si no depende. Entonces, depende un poco de lo que significa la palabra riesgo. Entonces, si entendemos la palabra riesgo, entendemos esa rama, al igual que entenderíamos porque yo digo que porque yo, porque el campo dice que a partir de los 40 empieza a haber un riesgo de tener descendencia con alteraciones, ¿no? Y lo enlazo con el semáforo en rojo, porque es curioso las respuestas que recibo, ¿no? Porque yo recibo respuestas de, pues la vecina del quinto ha tenido un hijo mayor de 40 y es perfectamente sano. Y yo, claro, digo, esto es como el semáforo en rojo. Digo, si me dices que la vecina del quinto ha cruzado una vez en semáforo en rojo y no la han atropellado, no significa que no tenga riesgo de que le atropellen. Entonces, el riesgo está ahí. Otra cosa es Ujú. que tú lo hayas cruzado y hayas tenido la suerte de que eso no te haya pasado, pero que la estadística no se basa en solo un dato de una persona en particular, sino en un grupo de gente hecho con el mismo contexto en el que se ve que las personas con ciertas características les pasa esto con mayor probabilidad. Entonces, la probabilidad y el riesgo está ahí, y entonces creo que la mejor manera de explicarlo era con lo del semáforo en rojo y lo de atropellar, porque la gente lo entiende. Es decir, ¿cuántas veces hemos pasado en semáforo en rojo y no nos ha atropellado? Hay a veces que pasando en semáforo en verde y nos han atropellado igual, pero es menos probable. Es más probable lo otro. Entonces, ¿tú cuándo cruzarías? ¿En verde o en rojo? Pues ¿cuándo tendrías un hijo? ¿A los 25, a los 30 o a los 40? En cuanto genéticamente En hablando, cuanto a riesgo, lo entendimos. genéticamente hablando, ya no entro en Sí, temas sí, estamos hablando económicos ya socioculturales, sino biológicamente hablando.
Entonces lo enlazo por ahí. Entonces de ahí era lo de riesgo de Alzheimer. Yo te puedo ver que hay unas características genéticas que sí que te inducen a un riesgo a tener. De hecho, yo tengo el riesgo a tener Alzheimer, pero no me pasa nada al día a día ni psicológicamente hablando. Es en plan, yo tengo más riesgo que otra persona a tenerlo, pero no implica que yo lo vaya a tener ni no lo vaya a tener, porque es riesgo. Es entonces, en plan, es como lo de cruzar en rojo. O sea, si yo cada vez que me enfrento a un semáforo en rojo supiera si voy a tener o no, pues actuaría de Ya una te manera o no. ocurre. Pero como en esto no lo sé, sabes, pues lo único que puedes hacer es protegerte. Es decir, yo lo que puedo hacer es hacer más ejercicios de memoria, tomar más vitamina B12, ciertas cosas que me eviten que en el caso de que lo tenga, tal, pero sin comerme la cabeza ni hacer, ni basar mi vida a un riesgo en un futuro que vete a saber si va a pasar o no. ¿No? Yo creo que es uno de los problemas de los test genéticos que se comercializan, porque independientemente de que te salga un riesgo, yo creo que la gente en general, digo, en general, se alarma demasiado por algo, ¿no? Es cierto que hay que tener unos hábitos saludables, porque eso también influye en que tengas una mejor salud, ¿no? Y hay cosas que, bueno, pues si tienes una mejor salud, por ejemplo, pues no fumar, pues, que te aumente la probabilidad de cáncer de pulmón, ¿no? Cosas de ese estilo estar en tu mano, ¿no? Pero el riesgo no quiere decir que vayas a tener exactamente eso, como bien has apuntado. Es decir, simplemente tienes un mayor riesgo, una mayor probabilidad de que puedas llegar a desarrollar esa patología o esa entidad, pero sin que ocurra. Ahí ese ejemplo del semáforo me pareció muy ilustrativo, por eso te dije que lo contaras. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el caso de cuando tienes hijos, ¿no? Aparte de la edad, por ejemplo, que cuanto menos proximidad familiar tengas con otra persona, cuanto menos parentesco tengas, lógicamente, pues la probabilidad de que el hijo tenga alguna alteración, pues va a ser menor, ¿no? Eso de la endogamia, la consanguinidad, a ver si lo puedes comentar un poco, porque eso también va sobre el riesgo genético de tener Sí, alguna y además es enfermedad, que alguna eso tiene patología, alguna... también implicaciones culturales, ¿no? Pero voy a llevar a otro caso más práctico, igual que lo de semáforo en rojo, lo voy a No, mirar con lo de los perros, si te parece bien. ¿verdad? Tus ejemplos Eh, son muy buenos, Mónica, a mí por lo menos me gustan. Genial. Es que yo es como mejor lo entiendo, o sea, llevándolo al día a día, ¿no? Pues cuando se han hecho razas puras, uy, razas puras de perros, la idea inicialmente era de conseguir unas características de un perro determinado, ¿no? Que fuera más inteligente, que fuera más rápido, que fuera más fuerte. Ujú. Entonces, para conseguir esa raza pura y mantener esa raza pura, lo que hicieron durante siglos y siglos fue cruzar perros sobre perros puros con purros, ¿no? Entonces, al cruzar así esa raza pura constantemente, ha conllevado a que ocasionalmente, igual que eh, yo puedo tener alguna alteración genética, si yo me cruzo con miembros de mi familia, hay más probabilidad de que compartamos la misma información genética. Entonces, al compartir la misma información genética, también podemos compartir esas cosas malas. Entonces, al compartir esas cosas malas, hay mayor probabilidad de que tú tengas hijos con alteraciones, en las que se necesitan tanto el padre como la madre para tener alteración. Cuando tú encima, porque hay dos tipos de enfermedades. Las enfermedades que porque la toques una vez, o sea, ya sabemos que compartimos la mitad de mi información es de mi padre, la otra mitad de mi madre. Ajá, Entonces, hay enfermedades que si la tiene uno de los dos, lo puedo tener yo. Y hay otras en las que necesitas que el padre y la madre lo tengan, ellos son sanos, pero tú no, porque has compartido esas cosas dos malas. Hay genes que con tocarles una vez es suficiente, hay gente que necesita los dos lados para que pase. Entonces, estas enfermedades son las que aparecen como sorpresa en la familia y ocurren más en familias, o sea, es evidente que si tocas una vez y yo me caso con eso, pues da igual con quién te cases, porque al final es el que tiene cuando tocas una vez el gen, pero cuando lo tocas los dos, ahí la familia es importante que no se crucen entre familiares, porque al final aparecen más enfermedades de este tipo, simplemente por coincidencia genética eh, a lo largo de la trazabilidad. De eso es lo que ocurre también con los perros, lo que te digo, el ejemplo, el pastor alemán, si tú ves el original no tiene displasia de cadera. De tanto cruce, pues un individuo debió tener eso, que se cruzó con otro que debió de tenerlo y al cruzarlos han empezado a aparecer displasias de cadera. Entonces, eso es por lo que no se recomienda que ni en consanguinidad, que es decir, ni en familia, ni endogámicamente, es decir, en pueblos muy pequeñitos,
como me pasó en mi pueblo, que en el que no era tío era primo y el que no eso, porque por probabilidad de compartir cosas en común que sean malas y que aumenten la probabilidad de que tengas enfermedades. Y con esto de aumentar la probabilidad, esta vez no me refiero al riesgo, sino de enfermedades que ya se saben qué pasa, lo vayas a tener al 100%. Vale, vale, vale. No, es interesante estas cosas porque realmente, bueno, hay un porqué, es decir, la genética está detrás de por qué no, bueno, cuanto más parentesco tengas con una persona, más problemas hay de que el descendiente sea, el hijo sea, tenga algún tipo de problema, ¿no? Y los perros también me parece muy ilustrativo, porque los perros obviamente, en este caso, como dices tú, hay razas que tienen determinadas patologías, como pusiste la displasia de cadera displasia de cadera en pastores alemanes, y es debido a eso, ¿no? Es decir, tantos cruces que ha habido, se han seleccionado esas características genéticas y al irse cruzando, pues esas características genéticas han aparecido de forma que ahora prácticamente en los pastores alemanes de raza pura todos tienen displasia de cadera porque se han ido cruzando entre ellos, ¿no? Bueno, pues una explicación, la verdad es que bastante, bastante interesante. Bueno, Mónica, yo no sé, pero la verdad es que estaría hablando contigo un montonazo, lo hemos hecho otras veces, hemos hablado un montón tú y yo, siempre es un placer. Te agradezco muchísimo el que hayas bueno, compartido aquí tu conocimiento con la gente, el que nos has contado un poquito cómo te has metido en el mundo de la genética y qué haces actualmente. Y sí que te pediría un favor, Dime. si puede ser, ¿vale? Lo que podemos hacer es creo que es interesante es que tú lances la pregunta o el tema que te gustaría que el siguiente invitado, sobre el que hablar el siguiente invitado, ¿no? Entonces, bueno, te lo lanzo ahí, si se te ocurre alguna cosa, pues hemos hablado de temas de ADN, hemos hablado por encima que es el ADN, que es la molécula de herencia, un poco de los test genéticos así por encima, también hemos hablado de consanguinidad, herencia, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué se te ocurre o qué tema propones para el siguiente invitado? Pues la verdad que mientras hablaba lo estaba pensando y pues creo que le puedes preguntar cómo definiría que es un estudio genético y qué es lo que aporta eso al paciente, si te parece. Me A parece muy ver interesante porque cómo lo trata. enlazamos con lo que lanzamos un poquito antes del test genético, lo ampliamos un poquito más, que es un estudio. Entonces, ¿qué es un estudio genético y qué información aportamos al paciente? Me parece una excelente pregunta. Venga, la recogemos para el siguiente episodio. Pues Lo nada, dicho, muchísimas gracias, doctora Mónica García, primera invitada en esta serie de programas. Un placer. Tengo que decir. igualmente. Nos vemos. Y a todos los que estáis aquí, simplemente por acabar, pues esperamos que os haya gustado este primer episodio. Y bueno, si tenéis alguna duda, en los comentarios lo podéis poner. Y si no queréis perderos ninguno de los siguientes, pues lo típico, me gusta, suscribiros, bueno, esas cosas que se hacen en YouTube, ¿no? Nada más. Darle Eh, like, darle like. muchísimas gracias por todo. Adiós.